Hoy, como todos los miércoles, en su programa Diálogos Ciudadanos, vamos a hablar de la coyuntura electoral, de lo que viene para este día 2 de junio, ya que los equipos políticos están preparando sus cierres Perdón, pero me agarraron tomando café, un poco afónico. Sobre todo en el marco de los escándalos mediáticos a nivel internacional, que yo considero que México queda en este aspecto en un entorno complicado, sobre todo por la lucha encarnizada que existe en la guerra de Ucrania y en Palestina, en donde los grupos sionistas están teniendo un papel, un juego, sobre todo con la extrema derecha internacional, apoyando a candidatos de este ámbito que han visto reforzada su presencia, salvo en Hungría. Ahí pues se dio un revés. También en Polonia, en donde se les detuvo, hay que mencionarlo también. Pero en América Latina, la situación en Ecuador, la situación en Honduras, la situación en la Argentina y en varios países en donde el discurso estridente y este discurso contestatario, viendo todo a contrasentido de las opiniones que demuestran que esta visión de entregar los recursos naturales a extranjeros, lejos de implicar una solución, genera más problemas, más crisis. O la idea de que los empresarios por sí solos podrían distribuir la riqueza, aspecto que tampoco es real. Aquí los equipos políticos y el discurso, sobre todo en el marco de las campañas electorales, se han situado dentro de una perspectiva de recuperar el proyecto de nación. Nadie puede negar que se ha recrudecido la violencia política. Han asesinado a candidatos a diputados, a presidentes municipales. No se dio como en el 2018 el asesinato de un candidato a gobernador, como sucedió en Coahuila. Pero la situación es complicada, es compleja y nos da indicios de lo que se puede intentar para el día 2 de junio. Hay que plantear que, y eso he sido muy insistente, nosotros nos encontramos en una república. Para muchos no entienden la diferencia entre una república, una monarquía y una federación. Nosotros tenemos un voto directo. Los votos son un ciudadano, un voto. No hay diferencia, seas tú de la preferencia sexual que quieras o de la religión que consideres. Aquí es un ciudadano, un voto. Y en ese sentido el proyecto de nación nos acuerpa a todos. No es como en una federación en donde los votos son indirectos, aunque en algún momento en los mejores sueños absurdos, ¿no?, de los Labastida o de la Bastida, se intentó en su momento establecer un voto indirecto, y incluso hicieron un ensayo al interior del PRI. Y sucede lo que se presenta en Estados Unidos, en donde Donald Trump gana la mayoría de votos pero pierde la representación. Es lo que sucede en España, en donde gana la mayoría de votos la derecha del PP, pero pierde la elección y gana el PSOE por representación, por mayoría parlamentaria.
Y esto es algo que con nosotros no sucede. Aquí no existe una votación indirecta en donde votamos por los diputados y ellos nombran al gobernador o a los presidentes. Eso no pasa, esto es una república. Y eso es una gran ventaja para el ejercicio democrático y por eso hay que ir a votar. Sabemos que el reinicio del sistema, como todo receta con bollitos, pues se puede quemar. Sabemos perfectamente bien que este reinicio de sistema en donde participa toda la partidocracia es ella la que se ha fortalecido, sobre todo por el control de los precandidatos, de las precandidaturas, que no las han abierto al escrutinio ciudadano. Es el caso de Morena, es el caso del Movimiento Ciudadano, es el caso del PT, es el caso del Partido Verde, es el caso del PAN, es el caso del PRI, en donde las candidaturas han sido controladas por las cúpulas partidistas y en este sentido la partidocracia se ha fortalecido, pero también han tenido que dar concesiones los partidos. Las concesiones tienen que ver con el sufragio efectivo no reelección, las concesiones tienen que ver con el ejercicio de volver a ir a la ciudadanía a plantear propuestas, no solamente regalar cachuchas, gorras, sino también comprometerse con la infraestructura y con los proyectos políticos de reformas legislativas, que en el caso de Sinaloa han estado cosméticas, han sido reformas cosméticas, y que en muchos aspectos estas reformas cosméticas han llevado al fracaso de las agendas legislativas, sobre todo porque se ve el maniqueísmo, el juego maniqueo, ¿no? En donde sí vamos a reformar, pero no tenemos mayoría calificada, reformaremos, pero a veces. Todas estas visiones absurdas en estos momentos tienen que ponerse al escrutinio de la gente. No se trata de votar ya en bloque, eso no. Se trata de observar las propuestas y tomar decisiones. No podemos cometer el mismo error, eso es fundamental. También en el marco de los contrapesos y sobre todo de dejar agendas ridículas que están imitando visiones europeas, visiones anglosajonas de la política. Estas perspectivas fuera de lógica de una república es producto de la ignorancia que tenemos la sociedad de que somos ciudadanos de pleno derecho. Y en este punto es muy importante poner en su lugar a la partidocracia, que se dé cuenta que nosotros comprendemos de qué estamos hablando cuando hablamos de política y sobre todo de qué estamos hablando cuando los ciudadanos participan en los procesos sociales y en los procesos políticos. No es una concesión, no nos están regalando nada, nos están demostrando que pueden administrar el poder político para tomar decisiones. Y eso es lo más importante. Cuando no tienen capacidad de decidir, tenemos todo el derecho a correrlos. Ahora tenemos el mecanismo de la revocación de mandato, como antes tuvimos el juicio político, y ahora tenemos que recuperar nuevamente el sufragio efectivo no reelección. Estos aspectos que engloban al llamado Pacto por México se tienen que desmontar. Primero, en la educación, recuperando la estabilidad laboral de los maestros, recuperando la gratuidad de la educación superior, la reforma universitaria para el voto directo de los universitarios para elegir a sus autoridades. Luego el mercado energético, recuperar los energéticos a nivel nacional. Y en este mismo tenor dar marcha atrás a la reelección de senadores, diputados locales, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, síndicos. Todo eso se tiene que acabar. De la misma manera se debe acabar la reelección en los sindicatos, en las rectorías y en las direcciones de las universidades. Esto es lo que va a dar sentido a un relevo generacional y es lo que está entendiendo el reinicio del sistema.
Este reinicio del sistema que nos lo han querido vender varias veces, y como digo, aunque tengan la receta de los bollitos, se les queman. Y se les queman porque quieren abarcarlo todo, quieren abarcar la desmemoria del pueblo de México, quieren hacer una operación de pérdida de memoria. Y no podemos perder memoria. Sabemos cómo han santificado a políticos corruptos y ladrones, además de mentirosos, tranzas, pues todo el lema de Morena, no robar, no mentir y no traicionar. Ahí tienen a mentirosos, ladrones y traicioneros, empezando con varios gobernadores y después siguiendo con un montón de diputados. Pero el compromiso lo hizo Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum hizo el compromiso de recuperar el sufragio efectivo no reelección. Y al hacer el compromiso de operar a favor, de desmontar, de seguir desmontando el Pacto por México, ahí es donde debe estar nuestro apoyo. No podemos dudar con respecto a ese apoyo, sobre todo en el marco de la toma de decisión. No estoy diciendo que ustedes voten por Claudia Sheinbaum, ustedes voten por quien ustedes quieran. Yo voy a votar por Claudia Sheinbaum, como en su momento tomé la decisión de votar por Andrés Manuel López Obrador, y en las intermedias tomé la decisión de no votar por Rocha, por Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Es una decisión personal como ciudadano, es una decisión personal, y en ese sentido estamos a tiempo de reflexionar en el marco del cierre de las campañas hacia dónde van los candidatos y cada quien tomar su decisión. A eso hemos invitado en Radio Artesana, a eso hemos invitado en Diálogos Ciudadanos, sobre todo en el marco de la toma de decisiones. Esta pequeña cápsula de análisis es para que observemos cómo los discursos del escándalo, los discursos de la diatriba que se han intentado imponer no han podido. Hay un discurso que llama la mesura, y sobre todo con datos, que en un momento determinado es importante en el marco del análisis de la historia, de aspectos históricos, los hechos, ¿sí? La interpretación de los hechos y por supuesto también los mitotes, pero los mitotes no deben guiar nuestras decisiones. Nuestras decisiones, en todo caso, deben estar guiadas por los compromisos, y ahí es donde debemos de avanzar. El sufragio efectivo no reelección, cercano al natalicio del general Rafael Buelna Tenorio, este 23 de mayo, hoy pues como siempre digo que es miércoles, ¿no? Porque todo el tiempo lo planteamos así en este programa, pero estamos en mayo, un mes de mucha reflexión y sobre todo de análisis de la realidad. A eso te invito, a que analices la realidad, a que te des cuenta cómo el declive del modelo neoliberal es más que suficiente en México para que se siga impulsando un proceso que aprenda de lo que sucedió con el progresismo latinoamericano y con el progresismo europeo y norteamericano, establecido en distintas latitudes a la nuestra, latitudes diferentes, y sobre todo que no nos vendan esas geografías, esas cartografías, porque nosotros tenemos un espectro de participación muchísimo más amplio. Finalmente, este 2 de junio, próximo domingo, te invito a que participes, a que votes por el candidato que tú consideres, pero sobre todo, si estás de acuerdo conmigo, para que votes por Claudia Sheinbaum, por el espectro que está alrededor del compromiso y por todos aquellos que se comprometen con el sufragio efectivo no reelección. Pasa un buen fin de semana, bueno, ya casi no, para concluir, y nos vemos en otra cápsula de Diálogos Ciudadanos.